Bueno, pues hoy, si os parece, creo que habéis estado preparando el guión para una entrevista sabiendo que nos visitaba precisamente José Ignacio, ¿verdad? Pues ¿os parece entonces que empecemos con esta entrevista? ¿Vale? Pues José Ignacio, si quieres sentar. ¿Me dejas que me siente? ¿Le dejamos o no? Sí. Pues muchas gracias, chicos. A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Tú? Venga. Es lo más difícil de hacerlo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Sí. ¿Cuál es tu te llamas? nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Mario. Muy buenas, Mario. Ahora dime, dinos la pregunta. ¿Qué es lo más difícil de ser director de Fomento? Vale. Lo primero, os ha dicho Carmen, os saludaros a todos, os ha dicho Carmen un poco que yo era director provincial de Fomento. Para decir qué es lo más difícil, ¿qué sabéis vosotros que es un director provincial de Fomento? ¿Vosotros conocéis algún director? No, a ti no. ¿No? vuestro ¿No cole, conocéis por lo algún menos. director? Sí. ¿Y qué hace el director del cole? Pues manejarlo todo. Gestiona, ¿no? Gestiona y colabora. ¿Con quién colabora? Con los profesores. Con los profes. Pues en Fomento es un poco parecido. El director de Fomento está en la consejería, en la dirección provincial de Cuenca y tiene gente que trabaja con él. Pues gestiona un poco esa gente que trabaja con él. ¿Por qué es difícil? Porque en Fomento se trabaja vivienda, urbanismo, que es lo que está hablando Carmen, que hacen aquí, transportes, carreteras, agua y telecomunicaciones. Todas esas cosas que se trabajan se lleva desde la Dirección Provincial de Fomento para pasarle los informes a Toledo y que Toledo diga, bueno, en Cuenca estáis trabajando bien o estáis trabajando mal, ¿qué vamos a mejorar? Un poquito eso es lo que se hace. Más cosas. Yo te había preguntado lo más difícil. Lo más difícil, pues lo más difícil, intentar hacerlo bien. Porque tienes gente que trabaja muy bien y lo que hay que conseguir es que puedas hacer lo que te piden. ¿Vale? ¿Qué es lo que te animó a ser director? Pues la verdad, yo estudié al principio medio ambiente y después, pues cosas de la vida, yo estaba trabajando como vuestros profes de maestro. Entonces, ¿Eres profe también? Yo soy profe también. Era una oportunidad de volver a trabajar un poco el medio ambiente, que es lo primero que estudié. Y sobre todo, pues intentar que mi provincia, que me gusta mucho, pues pueda mejorar y vaya un poquito mejor. Porque, ¿qué es el medio ambiente? Naturaleza. ¿Es la naturaleza? ¿Solo? El aire. Y todo lo que tenemos alrededor. ¿Cómo cuidarlo? Que os han estado diciendo, por ejemplo, en la ciudad hay naturaleza, hay medio ambiente. Sí. ¿Sí o no? ¿O hay que salir al campo para ver el medio ambiente? Sí que ¿Quién cree que hay que salir al campo? Como también... ¿Y quién cree que también en la ciudad hay medio ambiente? ¿Y qué es el medio ambiente de la ciudad? Los árboles. La gente. Los perros. Los parches. ¿Qué es el medio ambiente, José Ignacio? A ver, yo Porque medio- él es experto en medio ambiente. Yo os Por diría- eso es director provincial. Yo para mí en medio ambiente diría que es todo aquello que nos rodea, ¿no? Con lo que nos afecta y con lo que vivimos. ¿O no? ¿Podría ser eso medio ambiente? ¿O solo estamos en el medio ambiente cuando nos vamos al campo? Hay veces que al campo pasa mucho tiempo para que vayamos, ¿no? Pues nosotros en lo que nos rodea, en todo aquello donde vivimos, también es medio ambiente. ¿Puede ser, Carmen? Puede ser, claro, porque es el medio ambiente lo que tenemos a nuestro alrededor y cuya calidad al final nos hace vivir o mejor o peor. Porque entendemos que nuestra vida no es igual si tenemos parques cerca por un montón de árboles que si no tenemos esa posibilidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuál es la siguiente Más pregunta? cosas. ¿Cómo crees que será la Cuenca del futuro? ¿Cómo creo o cómo quiero? Vamos a ver. ¿Cómo crees? ¿Cómo creo? Pues a ver, si comparamos un poco, cuando yo era pequeño y tenía vuestra edad, ahora Cuenca la verdad es que ha cambiado un poquito, no mucho, porque ha crecido algunos barrios, por ejemplo, donde vais vosotros al cole o donde vivís, todos esos barrios no estaban cuando yo era pequeño y ha crecido en barrios. Pero sigue siendo muy pequeñita, seguimos teniendo casi las mismas tiendas, las mismas zonas donde salir, los mismos parques, aunque se han ido ampliando.
en los barrios que habéis cogido. ¿Y cómo creo que va a ser? Os voy a decir cómo espero. Espero que sea un poquito mejor y que vosotros nos ayudéis a conseguirlo, que para eso estáis también aquí. ¿Y vosotros cómo creéis que va a ser Cuenca en un futuro? Más grande. ¿Más grande todavía? Pues ¿sabéis que en Cuenca caben casi el doble de conquenses de los que somos? Ha crecido mucho, mucho Cuenca y sin embargo somos casi los mismos habitantes. Luego, ¿tiene sentido que sea más grande todavía? No. En muchas casas De cada vacías 3 casas que hay en Cuenca, una está vacía. y otras de segunda, medias de segunda residencia. Es decir, de gente que a lo mejor vive en Madrid pero tiene una casa en Cuenca. O Claro, gente que está. tiene 2 casas en O gente Cuenca, que pero tiene solo dos vive en casas. una. Entonces Cuenca es mucho más grande de lo que necesitamos, porque hay muchas viviendas vacías, con lo cual seguir creciendo es necesario. No. Si nos compra nuestra madre, por ejemplo, un jersey para el invierno que viene, ¿qué es lo que suele hacer? Comprarnos lo grande, ¿no? Pues es necesario comprarlo 3 tallas más, si ya tenemos uno suficientemente grande, pues parece que lo necesario es que vayamos creciendo y rellenarlo, ¿no? Con lo cual, más grande parece que no. Dice mi madre que Cuenca es muy pequeña, que lo único que la hace grande son los pueblos. Pero eso podría ser a nivel de habitantes, ¿no? Comparando Cuenca con Madrid. Pero ¿tú crees que Cuenca para la gente que vivimos es grande o es pequeña? Claro, es una manera de comparar. Vamos a volver otra vez al caso de los jerseys. Por ejemplo, si tenemos un niño de 2 años y le compramos un jersey para 4 años, ¿el jersey le está grande o no le está grande? Sí, porque el niño efectivamente es pequeño, como dice tu madre, el niño es pequeño. Si comparamos un niño de 2 años con un niño de 6 años, pues el niño de 2 años es más pequeño. Lo que pasa es que esos son los habitantes, el niño. Otra cosa es cómo de grande sea la ciudad con respecto al niño. Y un jersey de 4 años le sigue viniendo grande al niño de 2, ¿verdad? Cuenca, con lo grande que es, sería pequeña para los habitantes de Madrid. Pues otra vez el caso del jersey. Si en lugar del niño tener 2 años, tiene 6 y le ponemos un jersey de 4, ¿cómo va? Pues así, ¿verdad? Pero para los habitantes que somos Cuenca es grande, por eso tenemos viviendas vacías. Que hay ciudades más grandes con más habitantes, eso sí. Y luego es verdad que tenemos una provincia, que de eso José Ignacio sabe mucho, que efectivamente es muy grande. La provincia tenemos 238 municipios. 238 municipios son 230 pueblecitos que están alrededor de Cuenca. Entonces tenemos mucho. Pero ahora os pregunto yo, ¿los pueblos de Cuenca son grandes o son pequeños? Entonces tenemos, una de las características de nuestra provincia es que son muchos municipios, pero con muy poquita gente. Y entonces fijaos lo que es tener una provincia con 238 pueblos, y algunos muy pequeños. Y el problema de estos pueblos tan pequeños, Pues, ¿qué sería? Que no hay nadie. Que no hay nadie. ¿Y qué más cosas? Está en la ciudad. Por ejemplo, si a alguien que vive en un pueblo pequeñito se pone malo y es por la noche, ¿qué tiene que hacer? Mojar Ir a el... Cuenca. Venirse para Cuenca, si no hay allí médico, entonces se tienen que desplazar. Entonces, para desplazarse, ¿qué tenemos que tener bien? Para una persona que vive en un pueblo y se pone malo por la noche, ¿qué tenemos que tener? Un coche. Coche. Y la carretera, ¿cómo tiene que estar? Despejada y limpia. Y arreglada. Eso es otra cosa que trabajamos en Fomento. En Fomento trabajamos las carreteras para que cuando nos desplacemos entre nuestros municipios estén lo mejor posible. claro, fijaos si esto es importante, porque ¿qué es lo que ocurre? Si esas carreteras no están bien y tú al final sabes que si tienes un problema médico no vas a llegar al hospital porque la carretera estás mal, pues a lo mejor te vienes a vivir a Cuenca. Y es un problema que todos los pueblos pequeños se queden sin gente. Imaginaos que todos nuestros pueblos desaparecen. Pues sería una pena, ¿no os parece? Porque tenemos muchos pueblos. ¿Qué ibas a decir? Que si hay algún pueblo pequeño y está muy lejos, pues le costaría mucho venir. Claro, pero en cuanto mejor esté la carretera, menos le va a costar. Por eso, fijaos cómo de importante es tomar las medidas adecuadas desde Fomento para que vivamos mejor. Porque a lo mejor, sencillamente, una persona que se pone muy malita de repente, por estar la carretera en buen estado, llega antes al hospital y se salva. Y una persona que tiene la misma enfermedad y se pone igual de mala, tiene una mala carretera y llega tarde al hospital. Fijaos si es importante que el estado de la carretera. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas se podrán hacer para que nuestros pueblos estén bien, aunque sean pequeños? ¿Qué más cosas se os ocurren? ¿Vosotros alguno tenéis pueblo? Yo vivo en un pueblo. ¿Qué pueblo vives tú? Muerte. Morte. No, pedanía. Una pedanía, sí señor, una pedanía de Cuenca. ¿Qué pueblo tienes tú? Pero con
Ese es un pueblo grande, ¿verdad? Yo tengo dos. ¿Tú qué dos tienes? Palomares del Campo y Villares del Sal. ¿Pueblos? A ver, ¿tú? Colmena del Rey. Yo tengo dos. Campillo de Alto Buey y Beamú. ¿Tú? Solera de Gabaldón. A ver, ¿por aquí alguno? Almodóvar del Pinar. No están cerquita. Cañamares. Villares del Tiene Sal. unos lugares para bañarse muy chulos, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Villa Escusa de Aro. Cañizares. También. Landete. Podamargo. Olmeda de la Cuesta. Villa del Ayo. Fijaros una cosa, con los poquitos que estamos aquí, cada uno tiene un pueblo casi diferente, no coinciden los mismos. Entonces fijaros lo que decíamos antes, que Cuenca es muy grande y hay muchísimos pueblos. Entonces hay que trabajar para que todos esos pueblos tengan una buena carretera. Por ejemplo, cuando estamos, otra de las cosas que hemos dicho que trabajamos en Fomento, a ver si os acordáis, cuando nosotros bebemos, el agua la usamos todos los días, ¿no? Con ese agua, ¿dónde va luego? Cuando la usamos, una vez que la hemos usado, nos hemos lavado las manos, hemos estado cocinando. ¿Y de las tuberías dónde? A las alcantarillas. ¿Y dónde nos la llevan las alcantarillas? Al río. Bate. ¿Al río directamente? Al mar. A una grifo. depuradora. ¿A fábrica? A una depuradora. A la depuradora, ¿por qué? ¿Nosotros podemos contaminar el agua, ensuciarla y echarla directamente al río? ¿Qué pasaría entonces? ¿Cómo reciclar Que el se agua? contaminaría. Se contaminaría. Se contaminaría. Pues ¿dónde va ese agua? A la depuradora. Las depuradoras también se trabajan en Fomento. Entonces estamos intentando que todos esos pueblos de los que vosotros venís o tenéis casa tengan una depuradora. ¿Para qué? Para que el agua que uséis vaya, se limpie, se depure y entonces la podamos echar luego otra vez al río para que la podamos seguir utilizando y no Para que nos contaminemos. podamos bañar en Cañamares, Claro. por ejemplo, o en el río Júcar. Y estén limpios, no estén con toda la porquería que vierten nuestras tuberías. Qué diferente sería bañarnos en esos sitios tan chulos si en lugar de estar cristalinos como están, estuviesen ensuciados, ¿verdad? Pues fijaos, es importante que esas instalaciones estén en condiciones, ¿verdad? Ya que nos parece que casi ni pensamos en ellas. Que llegamos, nos duchamos y que sucede algo mágico, ¿verdad? Y nosotros tenemos siempre nuestros ríos limpios, nuestra agua que sale de la ducha. Pues todo eso no ocurre por arte de magia. Todo eso ocurre porque hay, por ejemplo, muchos ingenieros trabajando en lugares como Fomento en Cuenca que se encargan de estudiar todas esas cosas para que todo funcione. Y hay mucha gente trabajando para ello. Mucha gente. A ver, ¿qué más preguntas tenemos? A ver, ¿cuál es tu nombre? Dinos. África. África. ¿Cuál es el reto más importante para usted? El reto, pues sería intentar hacerlo bien estos 4 años. Un reto importante, os he dicho que a mí me gusta mucho mi provincia y por eso he parado un tiempo de trabajar en el cole con vosotros para trabajar por la provincia. Pues a mí me gustaría que en estos 4 años lo intentemos hacer lo mejor posible, para que todo lo que hay en vuestros pueblos, tanto sea de Fomento, que es lo que a mí me corresponde, como el resto de consejerías, lo hagamos lo mejor y consigamos que estéis vosotros y nosotros a la vez lo mejor posible. Ese sería mi reto. Que por lo menos nadie pueda decir que no lo he intentado. Lo que esté en mi mano sí me gustaría poder trabajarlo. ¿Y vosotros qué le pediríais a él que hiciese? ¿Cómo os parece que vuestra provincia y que vuestra ciudad y que vuestro medio ambiente podría ser mejor? O vuestro pueblo. O vuestro pueblo, Que no contamináramos tanto tirando la basura al suelo. por ejemplo. Pero Pero en eso tenéis vosotros, o sea, tenemos Sí. todos mucha culpa o al final es responsabilidad nuestra. porque a vosotros más os enseñan en el cole, estoy convencida, a que les enseñéis en el colegio que eso no se hace. ¿Y luego qué es lo que pasa? ¿Son chavales de vuestra edad los que contaminan o son mayores? De todos. Es que es de todos, vosotros también, pero vosotros Pero a no. todos los chavales mayores también les han enseñado en el colegio Sí. que no hay que tirar las cosas al suelo. ¿Qué pasa? Hay un ¿Que si momento luego se en os el olvida? que Se nos olvida. Salen al recreo y dejan todo y nadie ha sido. Nadie Nunca ha nadie. sido. ¿no? Vosotros no, Viene ¿no? gente, fantasmas, volando y depositan. Sí, sí, que os hacen esa faena, ¿verdad? Y vosotros lo que limpiar, es lo que recoger, lo que hacen otros, ¿no? A los adolescentes cuando les llega la pavés no hacen caso, son muy Sí. cabrones. A vosotros Eso no os va a lo tenéis llegar, asumido. pero que no os va a llegar. Veis que no os va a llegar. ¿Y a qué edad más o menos llega?
La Pavel. La 16. 14. Uy, los 16. 12, 13. Mira, ¿Estáis a ¿Cuántos punto? años tenéis vosotros? Entonces, ¿De aquí a un año vais a ser unos guarros? Yo 2. ¿No? Os queda un año como gente limpia y civilizada. Dentro de un año vais a ser unos guarros todos. No. ¿Y qué le pasa a vuestro cerebro para en un año convertiros en unos guarros? Os están grabando las cámaras. Sí. ¿Os comprometéis a ser personas limpias toda vuestra vida? Sí. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Como ven la mesa que tiene debajo de la casillera, Vamos, mejor que no diga nada, ¿verdad? los papeles arrugados, todo. Por eso no dice nada, ¿verdad? Por lo menos es sincero. Una cosa que es muy importante, y eso lo dirán los profes, y os lo están diciendo cuando venís aquí, vosotros luego vais a llegar a trabajar estas cosas al que le guste y vais a estar enseñando a vuestros hijos, a vuestros sobrinos, a vuestros primos, y cuando seáis grande, un poco lo que tenéis que intentar, que a nosotros nos gustaría es que eso que os están enseñando aquí, vosotros se lo podéis enseñar, pero no solo a los pequeños, sino a los grandes. Cuando lleguéis a casa, ¿vuestros padres reciclan? Sí. ¿Todos? Sí. ¿Todos? A ver, ¿quién no recicla? ¿Quién no recicla? No pasa nada por decirlo, ¿eh? Tú no. No ¿Por qué recicla. no? Yo qué sé. ¿Pero sabes reciclar? Sí. El tío tampoco. Mi padre no, pero mi madre sí. Bueno, ¿y sabríais enseñarle a vuestro padre a reciclar? Qué listo. ¿Sería muy complicado enseñarle a papá cómo tiene No, que...? pero como está tendida con el Tampoco es tan Candy difícil comprar Ah, pues a una lo basura mejor... de cada uno. ¿Cómo? Que tampoco es tan difícil comprar una basura de cada uno. ¿A que no? Y decirle vosotros a vuestro padre, si no sabe, o a vuestros abuelos, abuelo, papá, ¿el cartón de leche dónde va? Al azul. ¿Al azul? No, Al amarillo. ¿A cuál va el cartón de leche? Al amarillo. A ver, que levante la mano quien me diga el azul. El cartón de leche. Amarillo. ¿Por qué el cartón de leche iría al azul? Porque es el contenedor del papel. Y el cartón. ¿Y dónde iría quien dice el amarillo? ¿Por qué? ¿Has di- Porque por dentro está hecho de papel albal. De aluminio. De aluminio, ¿eh? Es un envase. Entonces, estamos siempre además confundidos hay que con el reciclar, cartón de reciclar leche. El cartón de leche, porque dices cartón y lo echaríamos a Y en papel. los contenedores hay, te lo ponen envases, bricks. Muy bien. Pues si vosotros ya lo sabéis, qué mejor que se lo enseñéis a vuestros adultos. A papá, a mamá, a los tíos y a los abuelos. Les podéis enseñar muchas cosas. Porque es que además, si nosotros no cuidamos la naturaleza, vamos a tener problemas. O sea, que no es solamente porque es nuestra obligación, es que además estamos ensuciando lo que es nuestro. Entonces, nuestros problemas puede ser eso, pues que no encontremos nuestros ríos el siguiente verano en condiciones para bañarnos en ellos. Una vecina mía, al cambiar el agua, en vez de echarlo al váter, lo echa a la terraza, a la calle, y hay gente que pasa por ahí y se moja. ¿Quién? ¿Tú? Una vecina de abajo. Claro. Una de las cosas que más admiro en las ciudades europeas es la convivencia entre peatones y ciclistas. Te voy a hacer una pregunta Sí, sí. difícil. ¿Cómo se puede congeniar las competencias vuestras de la Junta con el Ayuntamiento para, no sé, o Nosotros, qué política tenéis pensada en norma? Nosotros, por ejemplo, al gestionar provincia, y además es una cosa que hemos hecho ahora hace poquito, vamos, es este año y es la primera provincia de toda la comunidad que lo hemos llevado a cabo, que es hacer una ruta ciclista o preferencia ciclista que se ha puesto sábados y festivos de junio a septiembre, que va desde Enví, la salida del carril bici, hasta Villalba de la Me estoy Sierra. refiriendo a la movilidad en la ciudad. Es que eso, al final, nosotros en lo que es competencia de la Junta, que sí que nos podemos meter, son en nuestra, como dijésemos, nuestras competencias, nuestro terreno. En esas carreteras sí que estamos apostando por eso. A nivel de municipio, lo ha dicho Carmen antes, sería con el planeamiento, sería con un plan de ordenación que intente unir lo que sería la convivencia de ciclistas por un sitio y peatones por otro, pero eso al final es el ayuntamiento. Nosotros sí podemos fomentarlo. Y además creo que debemos ir en ese camino, al final buscar una ciudad sostenible, cómoda, práctica y que Cuenca no tiene una distancia ni para ir a pie ni para siquiera coger la bici, que es cómodo para poder usarlo. Hay ciudades más complicadas como puede ser Vitoria, tanto por la climatología como por la orografía, que la usan y viven mucho con la bici. Claro. Pero al final es un poco planeamiento y depende más del ayuntamiento y de la
visión que le quiera dar a esa ciudad que lo que es Junta para presionar a ese ayuntamiento y que pueda hacer algo. Pero bueno, ahí Carmen nos puede echar una mano. Es que, por ejemplo, nosotros cuando vemos fotos de ciudades europeas, ¿quién ha visto fotos de ciudades europeas? Por ejemplo, de ciudades como Copenhague, ¿alguno ha visto alguna foto de Copenhague o de Ámsterdam? O Berlín, Milán. Pues cuando vemos otras ciudades europeas, porque nosotros también somos europeos, ¿alguno veis fotos con muchos ciclistas? ¿No? Pues a partir de ahora, fijaos, en Europa se usa, como dice vuestro profe, mucho más la bici, mucho más la bici. De hecho, incluso hay una ciudad europea, puede que Estocolmo, que se ha propuesto el año 2025 que no haya ni un solo coche en sus calles. ¿Os imagináis que en Cuenca ocurriese eso? Sí. Sería mejor. ¿Qué os lo imagináis? Sería Qué bueno. ¿No lo imagináis? Bendita En vez de inocencia. coches, transporte público. ¿No? Claro, ya en Europa, en muchas ciudades europeas, hacen las cosas de manera muy diferente a como las hacemos nosotros. Se camina mucho más, se va mucho más en bicicleta, y eso que nosotros a veces decimos, pero es que hace mucho frío. Pues en general en Europa hace mucho más frío que aquí, en Berlín hace mucho más frío que aquí, en Copenhague no te quiero ni contar. Y sin embargo van en bicicleta. Nosotros somos uno de los países de Europa donde más utilizamos el coche. Sin embargo, hay otros países que han decidido que ya no quieren coches y que dentro de unos años, de 9 años, no quieren que por sus calles circulen coches si no son de las determinadas características, porque quieren que casi todos vayan o andando o en transporte público o en bicicleta. Fijaos qué ciudades tan modernas, ¿verdad? No se contaminaría tanto. Claro, pues resulta que esas ciudades tan modernas las tenemos muy cerca. Por ejemplo, ¿sabéis una cosa, por ejemplo, en la que Arantxa también pone mucho interés? Pues en ver todos los edificios que hay en la ciudad que no tienen ascensor. ¿Quién tiene abuelos, por ejemplo, que iban en una casa sin ascensor? ¿Y qué opinan vuestros abuelos de su casa? Que es muy bonito. Que es bonita. Y es cómoda. Cuando van cargados con la compra, ¿es cómoda? No, porque de niña no hago. Ah, bueno. Que antes mis abuelos no tenían ascensor y vivían en un quinto en verano, y entonces en el Consum que estaba al lado, pues se lo llevaban a casa. Claro, hay que dar soluciones para que les puedan subir la compra. ¿Qué más? Mis abuelos antes también vivían en una casa sin escaleras, y que diga sin ascensor, y vivían en un cuarto, y todos los días que tenían que ir a comprar y eso, pues el de la tienda les tenía que subir la compra porque mi abuela no podía, y ahora se han cambiado de casa y ya tienen ascensor. Es que eso les ocurre a muchos abuelitos, que al final tienen que dejar su casa de toda la vida, porque cuando se hacen mayores, al no tener ascensor, dejan de poder vivir en esa casa. Y fijaos si es triste, tener que ir de tu casa de toda la vida, comprarte una casa diferente y mudarte a otro sitio. Bueno, pues nosotros también analizamos qué casas están en esas condiciones y si tienen una posible solución técnica. Porque ahora resulta que la ley nos deja poner el ascensor tanto dentro del edificio como por fuera. Entendiendo que es muy importante que no solamente los abuelos, sino vosotros, si un día os rompéis una pierna, podéis llegar a vuestra casa, porque a que nadie le gustaría pasar la noche en el portal, ¿verdad? O un padre o una madre con su carrito, que puedan subir a su bebé sin ningún problema hasta la casa. ¿Y sabéis lo que han visto los científicos tomando datos, como hace Arantxa todo el rato? Que en cuanto más rico es el país, resulta que tienen menos coches en sus calles. En los países más ricos es en los que menos se usa el coche. ¿Más Los ricos o más desarrollados? Más ricos o más desarrollados. Pues porque se han dado cuenta de que se vive mejor, que tenemos más calidad teniendo menos coches. ¿A ti, no? Dime. En nuestra ciudad, todo lo Es- verde y libre de coches que debe ser como ciudad moderna. Es nuestra ciudad. Yo creo que podría haber más. Lo que está diciendo Carmen, que un país o una ciudad más desarrollada tiene menos coches. Si hay menos coches, ¿qué tendrá? Más zonas verdes, ¿no? Más zonas donde podamos ir andando, donde podamos disfrutar. Entonces, a mí sí me gustaría que Cuenca tuviese más zonas verdes para que fuese más moderna, estuviese más desarrollada y sobre todo para que todos los que estamos aquí la disfrutemos más. Yo creo que sí que podríamos. Una de las cosas que hemos dicho al principio era ¿cuántos de aquí vamos andando al cole? Han levantado la mano muchos, pero eso no es normal. Lo normal es que nuestros papás nos lleven en el coche y vivimos al lado. ¿No es más fácil ir andando?
Y cuando ya nos acostumbremos a ir andando, pues podemos intentar adaptar esa ciudad a poder ir en bici. Que nos hagan una zona para que vayamos unos andando y otros en bici. Pero hasta que no vayamos quitando un poco los coches, eso va a ser muy complicado. Claro, mirad un dato que ha tomado Arantxa, que ahora Arantxa está estudiando un barrio que se llama Casablanca. ¿Sabéis qué barrio es? Sí, ¿Sí? yo antes iba a ese colegio. ¿Al colegio Casablanca? Es un colegio pequeñito, bien chulo, ¿verdad? Pues resulta que Arantxa, midiendo todo, porque ya hemos dicho que Arantxa lo mide todo, porque en la universidad y en la ciencia hay que medirlo todo y dar datos. Arantxa ha descubierto, ¿sabéis cuántos metros cuadrados hay en las calles de ese barrio para los coches? 43.000 metros cuadrados. ¿Y sabéis cuántos metros Como 4 campos de fútbol. Como 4 campos de fútbol. Fijaos que es un barrio pequeño. ¿Y sabéis cuántos metros cuadrados hay para los peatones? 34.000. Hay 10.000 metros cuadrados menos para las personas que para los coches. ¿Qué os parece? Entonces, claro, si por una parte estáis deseando que queréis ciudades con más árboles, con más zonas verdes, etcétera, o le empezamos a quitar sitio a los coches, o es que las personas tenemos menos sitio para nosotros que hay para los coches. Una pregunta para él. ¿Por qué en una misma calle hay tantos semáforos? Pues eso es un poco organización de la ciudad. Hay semáforos, y los semáforos de aquí en Cuenca, que es una queja que tengo mucho. ¿Los semáforos de aquí en Cuenca están bien organizados o mal organizados? ¿Por qué? Porque cuando en uno está en verde, el otro está en rojo. Que pasas uno en verde y el siguiente te pilla en rojo, y el siguiente te vuelve a pillar en rojo, y vamos semáforo y paramos, semáforo y paramos. ¿Y qué produce eso? Atasco. Atasco y más contaminación. Que habría que hacer un estudio de la ciudad para ver qué calles o cómo organizar esos semáforos. A lo mejor necesitaríamos menos, y a la vez que necesitar menos, que estuviesen mejor organizados. Y además hay muchas otras soluciones. También hay muchas ciudades que están eliminando poco a poco sus semáforos. ¿Por qué queréis que lo hagan? Porque ya casi no hay coches. Claro, porque resulta que también los estudios lo que dicen es que los atropellos más graves se producen en los semáforos. Porque a lo mejor el semáforo está a punto de ponerse en rojo y aceleramos. Sin embargo, en los pasos de cebra ocurren menos atropellos graves. Entonces, muchas ciudades están dejando solo los semáforos que son imprescindibles. Por ejemplo, en calles donde hay muchos carriles de coche, pues ahí es muy difícil solo con un paso de cebra. Pero para dar seguridad al peatón hay otras medidas. Por ejemplo, ¿quién conoce esos pasos de cebra que están así, que sobresalen del pavimento, que obligan a con el coche ir reduciendo la velocidad? Altillos. Pues las ciudades, claro, que son como altillos, ¿verdad? Las ciudades cada vez son más partidarias de poner más ese tipo de cruces e ir quitando semáforos. Una idea que podríamos hacer, A ver. gente que llevara esto y a las abuelas que tardan más en cruzar, porque los coches lo único que hacen es insultarles, que te des prisa o que te vayas para atrás, déjame pasar y todo Pobres abuelas, eso. tú imagínate qué Sí. estrés, ¿eh? Pues que haya una o dos personas en cada semáforo para ayudarles a cruzar. Pues es muy buena idea, y eso al final es un poco de educación y de colaboración entre todos en la ciudad. Y además esa idea, parecida pero con niños, se está realizando en otras ciudades. ¿Sabéis cómo se llaman? Las rutas escolares. Hay ciudades que también lo que quieren es que ocurra en todos los colegios de la ciudad como ocurre en el vuestro, que los chavales vayáis andando, porque ya hemos dicho que es mejor desde la contaminación y también para que vosotros estéis en forma. Entonces, hay ciudades que dicen, a ver, este colegio, el Isaac Albéniz, ¿por dónde suelen llegar los chavales a este colegio? Pues por estas calles que tiene cerca. Y reúne, por ejemplo, a todos los comerciantes de ese barrio, y los comerciantes que quieren ayudar a que los chavales de su barrio vayan al colegio, a esos comerciantes les dan una pegatina. Y esa pegatina, que suele ser un niño sonriente, la ponen en el escaparate. ¿Y sabéis para lo que sirve? Pues que cuando los chavales como vosotros vais andando por esas calles y tenéis un problema, si veis que ese escaparate tiene esa pegatina, es que esa persona se ha comprometido a ayudaros en caso de problema. Pero los jefes de negocio que tienen la pegatina, ya que se han comprometido a ayudar con el ayuntamiento, ¿tendrían recompensación económica o parecido, o es voluntario? Pues al final, ¿sabes lo que pasa? Que son listos. ¿Y qué es lo que ocurre en una ciudad donde la gente camina segura? Pues que al final, si
nos dan condiciones de seguridad. Yo, por ejemplo, conozco a muchas madres que dicen, no, yo es que a mis hijos no les dejo ir solos al colegio porque es peligroso. Sin embargo, si esas madres entienden que ha dejado de ser peligroso gracias a medidas como estas, los niños van andando. Y como los niños van andando, pues a veces los padres los acompañan también andando. Y ese comerciante al final, ¿sabes lo que se da cuenta? De que hay más gente en la calle. Y si hay más gente en su calle, ¿qué es lo que ocurre? Que le compran. ¿Qué le compran más? Luego, al final, hacer calles de calidad redunda en el beneficio de todos. ¿Cómo era Cuenca cuando tenía nuestra edad? ¿En qué era mejor y peor? Era un poquito mejor, lo que os he dicho antes, era muy parecido, pero los barrios han crecido, algunos barrios que antes no estaban. Y a mí lo que me gustaba un poquito más es que yo creo que jugábamos más en la calle. Había menos coches, había menos preocupación de que nos pudiese pasar algo, y yo me acuerdo de estar con mis compañeros del cole y casi todas las tardes irnos al parque. Yo vivía en la Plaza de Toros, al lado, en el parque que hay, el vivero. Pues yo vivía ahí y casi todas las tardes nos íbamos solos a jugar, porque nuestros padres estaban tranquilos, sabían que no nos iba a pasar nada. Entonces yo creo que eso se ha perdido un poquito. ¿Vosotros vais a jugar mucho solos sin que os controlen vuestros padres? ¿Quiénes vais a jugar a la calle solos? Yo voy al parque. ¿El resto? Y tenéis ya 10 años o 11. ¿No salís a jugar a la calle? ¿Ni al parque? Pues yo con 7 años, con 8 años, con 9 años salía a jugar sola a la calle. ¿Y al colegio vais andando, pero solos o acompañados? ¿Por qué razones? A ver, ¿quiénes no salís diariamente a jugar a la calle? ¿Por qué no? Porque Yo diariamente no, porque es que tengo deberes y de Si la estudiar. culpa es tuya. La culpa es del profe que manda muchos deberes. Te lo había venido. No, cuando hay otros profesores nos mandan deberes y estudiar, y es que voy unos días con la bici por ahí. Está bien. ¿Quiénes jugáis todos los días un rato con alguna consola o maquinita o tablet? ¿Quiénes jugáis todos los días un ratito? Yo solo fines de semana. ¿Solo fines de semana? Yo también. Yo casi todos los días. yo muy Y entonces jugáis en vuestra casa otras cosas. A mí es que se me olvidará. O estudiar o leer. Yo Pues tienes una clase que no te puedes quejar, ¿eh? A veces también mienten, ¿eh? Pero yo todos los días no. No juegan en la calle, no juegan dentro, se pasan la tarde leyendo. Yo veo la Es tele. libre. ¿Tú ves la tele? ¿Quiénes veis la tele todos los días? Bueno, Entonces, pero bueno, no teníais tantos pero yo deberes que para hacer. comer, nada más. No teníais tantos deberes que en la hacer. comida. No me dejan. Claro, cuando terminan los Pero ahora tu madre es magnífico porque te has llevado los deberes a la tele, a la calle. Tengo que hablar con tu madre. Pero, entonces todos veis la tele. La tele no. Pero si no tenéis tiempo con tantos deberes para salir a la calle. Pero en la cena. Y la cena. Y en la comida. Y las actividades extraescolares. Cuando ya hemos terminado todos los deberes en la cena. Y cuando merendamos. Al cenar. Bueno, chicos, yo creo que estamos muy divertidos con este debate, pero también os espera un almuerzo y luego la visita a la parte de telecomunicaciones. Así que le damos las gracias a José Ignacio. Yo daros las gracias a vosotros por estar con nosotros, por escucharnos, por hacerme esas preguntas. Y sobre todo pediros una cosa, lo que hemos hablado hoy aquí, utilizarlo y cumplirlo. ¿Os ha parecido interesante? Habéis aprendido muchas cosas. La última cosa, A ¿y ver. por qué no nos intrometemos todos los colegios a salir un día del colegio a ayudar a los ancianos a cruzar la calle? Pues eso sería un programa muy bonito para plantear Claro en que el sí. cole. Pues esas cosas se plantean y, por ejemplo, en la Escuela Politécnica estamos deseando oír cosas así y colaborar con los colegios para hacer cosas así. Y está muy bien que además los chavales estudiéis las necesidades de vuestro entorno, porque al fin y al cabo, por ejemplo, los médicos que lo que hacen, ayudar a las personas a tener mejor salud, los ingenieros a tener mejores casas y mejores ciudades. Luego, muchas cosas, muchas profesiones imprescindibles surgen de la voluntad de ayudar a que todo sea mejor. ¿Alguno de vosotros, por ejemplo, le gustaría en un futuro trabajar haciendo que las ciudades o los edificios fuesen mejores? Sí, más ecológico. Por ejemplo, esa es una vertiente importantísima de la edificación. ¿A ti? ¿Veis? Pues todo eso se educa desde que tenéis esta edad. Yo a vuestra edad ya sabía que quería ser arquitecta, por ejemplo. ¿Vale? Chicos, muchísimas gracias. ¿Os ha gustado? Sí. ¿Almorzamos? Sí. Pues venga. Venga. Os lo llevo- Hola, camarita. Esa cámara.
que antes, hoy además tenemos la suerte de que está con nosotros José Ignacio Benito. ¿Os acordáis cuál es ese dicho que era su trabajo ahora mismo? Ministro. Te vas subiendo. Menudo ascenso pegado. No, Ahora sí que director provincial de fomento. Muy bien. Pues muy bien, no pues genera. muy bien. Igual que antes no. Siempre se me olvida fomento. Pues, ¿qué fomento? ¿Qué fomento? Que fomento. Buenos días a todos otra vez. ¿Qué fomento? ¿Qué fomento? Como alterar Alterar. hacer bien los parques. Podría estar. Una de las cosas que hace fomento es ordenar. ¿Me dejáis que me siente, chicos? No. ¿Sí o no? Ha sido ella. Que nos pasamos de cabeza. ¿Qué podría ser? A ver, ¿qué más? Carreteras. Muy bien. Carreteras. ¿Os cuento un poco qué sería o de qué me encargo yo en fomento? Pues a ver, en fomento hay una consejería. Esa consejería está en Toledo. Y luego en cada una de las provincias, como hemos dicho antes, habría una dirección provincial de fomento. Pues yo estoy encargado de la de Cuenca. ¿Y qué llevamos en la dirección provincial de fomento Cuenca? Uno, las carreteras. Otro, el agua. Otro, transportes. Luego, urbanismo, que está muy relacionado con lo que habéis estado viendo aquí, con todo lo que os ha contado Carmen. Vivienda y telecomunicaciones. Todas esas cosas son las que trabajamos en fomento. ¿Vosotros creéis que os afectan a vosotros o no os afectan? Algunas sí, bueno. ¿Cuál os afecta? Pues las aceras. Las aceras, que estaría en urbanismo. El agua. El agua, que estaría... ¿Y el agua? ¿Qué os afecta a vosotros el agua? ¿Qué creéis que Para ¿Eh? Beber. Para beber, nosotros llevamos abastecimiento, que es dar el agua para beber, y además otra cosa, para beber, y cuando ese agua ya lo hemos utilizado, ¿qué pasa con ese agua? ¿Para lavar o para lavar? Cuando la hemos utilizado para lavar, ¿dónde va? A la alcantarilla. Y luego también, ¿dónde la podemos Al Al mar sola, la soltamos suelta. No, desde desde las alcantarillas hay conductos que van al mar. Sucia y se va el agua muy sucia. No, lo ha limpiado. ¿Dónde se limpia? Se purifica. En la purificadora. Depuradora. En la depuradora. Nosotros con el agua también depuramos, hacemos depuradoras. ¿Y qué podemos hacer en carreteras? Para que los coches pasen. Para que los coches vayan, las mantenemos, las cuidamos. ¿Y para que vayan, dónde van los coches? A sitios. Los pueblos. Nosotros ahora los manejamos también, entre otras cosas, nos interesa que nuestras carreteras estén bien para que nuestros pueblos de la provincia estén bien comunicados, que podamos ir de un sitio para otro de una forma cómoda y segura. ¿Sabéis cuántos pueblos tiene nuestra provincia? Espera, que ¿cuántos o por ahí? 20 y tantos. Mira. ¿Veintitantos? Veintitantos. ¿Alguno más? Él dice veintitantos, tú dices 300. 25. ¿Alguno más? 30. 328. Eso ya nos hemos pasado. 320. 268. 238. Eso sí, soplar, soplar. Yo cuento coches, pero Claro, todavía no me ha dado ya los pueblos no da tiempo. Tenemos 238 municipios en Cuenca. Entonces, fijaros, no solo cuando decimos director provincial de fomento, nosotros en la provincia no nos encargamos solo de Cuenca, que es la ciudad, la capital, la más grande. Nosotros nos encargamos de todos esos pueblos para que intenten tener esas carreteras, ese agua, ese urbanismo, todas las cosas lo mejor posible para ellos. Porque habrá alguno aquí que hemos estado hablando antes, ¿tendréis pueblos? ¿O no tenéis pueblos? ¿Sí? ¿Quién tiene pueblo? A ver, Yo dos. A ver, ¿qué pueblos tenéis? Chillano. Chillarón, Colliguilla. Collivilla. Todos bien cerca. A ver, ir diciendo los que tengáis pueblo. Casas y Marro. Casas y Mar. Villamayor de Santiago. Anda, Villamayor de Santiago. Villar del Haya y... Ya. Pedroñera. Villar del Humo y Mota del Cuervo. Mira, ya tienes dos. Yo soy de Motacuero. Anda. Puebla de Almenara y... Villa... Mira, conejos. No. Villalbo. Villanueva. Colmena. Colmena. Un poco, ¿eh? Eso debe ser muy chulo. Tu padre. Dinos. Villarón y Alarcón. La Cierva y Arenales. Villar del Haya. Sierras de Cuenca. Pues fijaros. Dinos. Que no, si no digo pueblo. Ah, pues espera. ¿Qué pueblo? Dinos. Decimos, fijaros, de todos, dinos tú, que se os había olvidado. Yo.
Sí, algo en la sierra y Valdemarca. Pues fijaros, de todos los que hemos dicho, hay muchos pueblos, no hemos repetido muchos. Fijaros, hasta 238 que lleguemos, hay muchos. ¿Alguno de vuestros abuelos vive en vuestro pueblo? Sí. Sí, mi abuelo. Fíjate, tenemos bastantes abuelos viviendo en el pueblo. Y por ejemplo, si el abuelo se pone malo, ¿qué? Pues es que yo le Pues puedo a una la policía. ciudad, a casa del sol. Pues esta mañana. El mío ya le he puesto unas 4 veces. ¿Es esto? ¿Y qué pasa? Pues llamamos, bueno, no sé lo que hizo, pero digo yo que llamaron a la ambulancia y le trasladaron a la Cuenca. ¿Y Digo yo. cómo lo traslado esa ambulancia a Cuenca? ¿Por dónde? Por el helicóptero sí es muy grave. Helicóptero sí es muy grave, y si no es tan grave, ¿qué podemos...? Por la carretera. Y si el helicóptero tuviese sitio donde poder ir. No en todos los pueblos puede aterrizar Helicóptero. en helicóptero. Pues esas carreteras, por ejemplo, es importante que estén bien arregladas para que nosotros podamos llegar con la ambulancia rápido a Cuenca. Claro. Si la carretera está mal y el abuelo se pone malo, ¿qué pasa? Pues que se nos complica. ¿O es el abuelo. importante o no es importante que las carreteras estén bien? Luego, ¿nos afecta o no nos afecta? Un poquillo bastante. ¿Ves? Tú antes decías que no. Y ya vas viendo que un poquillo sí. Y el agua, como decía José Ignacio, el agua que sale, abrimos el grifo y ¿cómo sale el agua? ¿Marrón? No, ¿Cómo? limpia. Y claro, pues eso no es Transparente. por arte de magia, es, como ha dicho el compañero, porque tenemos una depuradora. Pero todo eso está gracias a personas como José Ignacio que trabajan teniendo a cargo pues personas como las que estudian en esta escuela, distintos tipos de ingenieros que hacen que nuestra vida sea tan buena como estamos acostumbrados a tenerla. Que en algunos parques hay fuentes pero no tienen agua. No funciona. Es verdad. Es verdad. Y pone que agua no potable. En el parque Claro. ¿Y sabéis lo que nos han dicho antes vuestros compañeros? ¿Que es culpa de eso? ¿De qué? Pues dicen los compañeros que estaban aquí antes Que que meten las culpas arena. de Meten eso. arena. Sí, pero ¿sabéis por qué dicen que hacen eso? Porque dicen los compañeros que han estado aquí antes, los de la letra A, que es que en 2 o 3 años llegáis a la adolescencia y os entra la tontería y hacéis ese tipo de cosas, estropear las cosas, ¿es verdad? El pavo. ¿Vosotros sabéis que dentro de un año o 2 ya vais a dejar de ser gente inteligente y vais a hacer tonterías así o qué? Bueno, algunos sí, pero ¿no? ¿Algunos ya no tienen que esperar o qué? Ella la primera. Bueno, a ver, ¿quién tiene una pregunta preparada para José Ignacio? ¿Quién me pregunta? A ver. es que no hizo otro curso. ¿Cómo te A llamas? ver, el otro. Carlos. Pues dime, Carlos. Que es un director provincial de fomento. Ah, pues mira, un director provincial de fomento un poco encaminado a lo que hemos hablado al principio. Pues en Toledo está la consejera, que es la que se encarga de todo lo de fomento. Pero ella no puede estar en todas las provincias. Entonces el director provincial de fomento es un poco como vuestro director del cole. ¿Qué hace el director del cole? Organizar, ¿no? ¿Con quién se organiza? Con los de Toledo, Con los de Toledo. ¿Y en sus y dónde trabaja? ¿Con quién se organiza? con el ayuntamiento. Con los demás profesores. Con los demás profes. Entonces, un director provincial de fomento se relaciona con los trabajadores que tiene de urbanismo, de vivienda, de todos esos servicios que hemos dicho que trabajamos, intenta organizarlo para trabajar para la provincia. Y luego las cosas que vemos en la provincia que hay que mejorar o que se han mejorado, las damos y las llevamos a Toledo para decir, esto en Cuenca ya se ha conseguido y ahora tenemos que intentar conseguir estas otras cosas. ¿Vale? Es lo mismo que el director vuestro del cole, pero trabajando otras cosas. Directora. O directora. Ay, Marimar. ¿Qué hay que estudiar para ser lo que eres? Pues yo os he dicho, yo ahora la última vez he estado trabajando de maestro, pero yo estudié ciencias ambientales al principio. Yo estudié ciencias ambientales que está muy relacionado con lo que sería la depuración de las aguas, un poco de sistemas de información geográfica, que es un poco para planeamiento, que usan ellos, pero bueno, un poco relacionado con el medio ambiente, sobre todo lo que yo estudié. ¿Qué es el medio ambiente? ¿Quién lo sabe? El CPC. ¿Cómo? Que van a ir la mano, pero es que lo sé en inglés, en español no. Me tengo que recapacitar. A ver, ¿y cómo nos lo dirías en inglés? It's environment that is around us. Very well. Digo yo. Sí, Muy perfectamente, bien. lo dice perfectamente. Es todo aquello que nos rodea, ¿verdad? Eres mi vida. Claro, porque a veces que pensamos que el medio ambiente es la naturaleza y que si no salimos al campo el fin de semana no vamos a estar en el medio ambiente. ¿Eso es así? No. ¿Seguro? Callaros ya. Pero ¿y si no vas a la naturaleza a andar, ya no estás en el medio ambiente? No. ¿No?
¿Por qué no? No sé, yo os pregunto, que yo no lo sé. Porque en tu casa hay medio ambiente. Ah, vale, vale. Se ve la ventana. Bueno, si tienes plantas. Entra. Si no hay plantas, no hay medio ambiente. medio ambiente. No como con plantas. No, me toca a mí. A ver, ¿Qué es lo más difícil de ser director provincial de deportes? pues a ver, a mí lo más difícil que me está resultando, o que creo que puede ser, es intentar hacer las cosas bien. Porque hay muchas cosas, hemos dicho que tocamos la vivienda, el urbanismo, las carreteras, y sobre todo lo que queremos es que todo eso esté lo mejor posible para que todos nuestros pueblos y toda la gente que vivimos en ellos podamos tenerlo lo más cerca y lo mejor posible. Entonces, lo más difícil es intentar que toda la gente que tenemos en la provincia esté contenta. ¿A ti qué te parecería lo más difícil de todo lo que ha explicado que hace? ¿Qué sería lo más difícil para ti? A ver, vamos a escuchar a la compañera y ahora ya seguimos, que si no, no nos enteramos todos. Que tengas que hacer tantísimas cosas. Que es coordinar muchas cosas diferentes, ¿verdad? Y mucha gente piensa que toda la gente de la provincia quiere tener su problema resuelto. Pues tienes que intentar. El que ha dicho Dani. Pues que toda la gente esté contenta. Claro. Eso es muy difícil, ¿verdad? Porque no todos nos gusta lo mismo ni queremos lo mismo. Entonces hay que intentar que todos estén un poquito contentos. Porque no vamos a dar todo a uno y al otro nada. Hay que intentar repartirlo, ¿verdad? Y le contesto ahora... ¿Cómo te llamabas? No, todavía no. ¿No? ¿Aún no? No. Cuando tú me digas. Dime. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál es tu nombre? Jaime. Jaime, dime, Jaime. ¿Cuáles son los problemas más grandes de la provincia? Pues, a ver, Jaime, pues sobre todo, problemas grandes, cada uno de lo que hablábamos antes está un poco relacionado. Cada uno te va a decir que el problema es lo que le afecta a él. Pues uno de los problemas grandes o de las que estamos intentando solucionar es que todos los pueblos, que todos los municipios tengan depuradora. ¿Por qué? Porque un problema grande para nosotros es que estemos en casa, usemos el agua y cuando luego lo vayamos a echar al río no se haya limpiado. ¿Por qué? Porque vamos a contaminar el río, ese agua va a seguir bajando para abajo, va a seguir contaminando y al final el entorno se va a ver perjudicado. Pues una cosa puede ser que todos los municipios tengan depuradora. Pero hay muchas más cosas también. ¿Ahora ya sí te toca o no? Bueno, pues al final te vas a quedar sin respuesta. ¿Cómo va a ser la cuenca en el futuro? Pues eso no lo sabemos. Podemos ver cómo podría ser la cuenca que a nosotros nos guste. Y a mí me gustaría que fuese una cuenca, por ejemplo, en la que todos los niños, todos los que estamos aquí, tanto niños como mayores, podamos disfrutarla más. Que podamos andar para ir donde queramos, que podamos coger la bici para poder desplazarnos, que podamos ir solos sin que nos acompañen a vosotros que sois pequeños. Eso estaría muy bien, ¿no? De los que estáis aquí, ¿cuántos vais solos al cole? Yo antes iba con Venir sí, pero porque... yo voy a mi casa de sola. Yo antes iba, pero ya no. ¿Es seguro para ir solos? Sí. ¿Sí? Para mí no. Pues, A esta altura sí, porque llevo ya un montón de años yéndome claro, al colegio. pues una cosa, por ejemplo, muy importante para mí sería que todos pensaseis que Cuenca es segura para poder ir solos donde queráis. A ver, ¿quién tiene más preguntas para José Ignacio? Ahora sí, ahora no sé si te voy a contestar. Dime. ¿Vas tú a los parques? Yo sí voy a los parques, entre otras cosas porque me gusta mucho andar y relajarme, y otras cosas porque tengo un perro que lo tengo que sacar en los parques. Tengo que ir. ¿A cuáles parques vas? Pues voy al Parque de los Príncipes. Me gusta ir a mí mucho. ¿Cuál lo vais a ver? Yo recojo la caca porque si no, no tendríamos animal. ¿No? No tendríamos animales. Si lo tenemos es para tenerlo bien y respetar al vecino que quiere ir por ahí andando. A mí ese parque me gusta, pero me gustan muchos parques y me gustaría poder ir a más. ¿Por qué? Porque si solo hay uno que es grande para todo nuestro barrio, al final estamos todos juntos y es muy complicado poder dar un paseo, o tumbarnos, o sentarnos, o leer tranquilo, o estar jugando en los columpios si hay muchos niños. Entonces a mí me gustaría que hubiese más parques. Claro, ¿sabéis otra cosa que también hacemos en el observatorio? Preguntarles a los niños cómo queréis que sean los parques. Porque ¿sabéis lo que pasa? Grandes, sin perros. Que la gente que diseñamos, los ingenieros y los arquitectos que diseñamos los parques, yo por ejemplo tengo 39 años y ya no juego como jugaba hace 20, muchos. Entonces a mí a veces se me olvida
Y es muy bueno porque a veces, claro, nosotros que somos los encargados de diseñar los parques, te pones a diseñar el parque y como no estás jugando todos los días, se te olvidan algunas cosas que a los chavales os gustan mucho. A lo mejor puedes hacer un parque muy bonito, pero que no tiene las cosas necesarias que os gustan a los chavales. Entonces está muy bien preguntaros a vosotros para coger ideas. ¿Me puedes decir una cosa de cómo me gustaría en un parque? Sí, claro, me gusta. Que hubiese un horario para que pusiese una piscina ahí en verano. Pues sabes que una de las cosas que se está haciendo en muchas ciudades no son piscinas, porque mantener una piscina en un parque es muy difícil, porque habría que cerrarlo por la noche, pero sí que se están haciendo muchas fuentes en las cuales podéis jugar los niños, como por ejemplo fuentes con botones, que tú pisas los botones y se encienden distintos chorros, y los niños en verano se refrescáis. Pero en verano limpiar apagarla. Pues ya se hacen. Pero aquí no. En Cuenca todavía no, pero en Madrid, por ejemplo, sí. En Valencia. Hay ya 3, por lo menos que yo conozca. Y en Guadalajara. Bueno, chicos, se nos ha hecho muy corto, pero me parece que nos tenemos que ir. Entonces, damos las gracias a José Ignacio, ¿verdad? Que nos ha gustado poder hablar con él. Podemos seguir estando aquí por contrato. Es que tenemos música. Puedes volver dentro de Bueno, os prometemos que os vais a clase, pero ya no hay clase. Simplemente llegar al cole y os vais. Y chicos, muchas gracias por vuestras preguntas, Muchas gracias por venir, ¿vale? Y dentro de 6 años aquí, no tengo que quedar.